Bueno, continuando entonces con lo que es neuromuscular, estábamos en esta parte viendo lo que es movimiento corporal y continuando ya habiendo tratado algunas diapositivas anteriores sobre fatiga. Ahorita estamos viendo esta de crecimiento, haciendo un esclarecimiento sobre crecimiento sobre el rendimiento, ¿no? Estamos hablando obviamente de fibras musculares, centrándonos aquí en lo que es esquelético, y acá tiene mucho, se relata sobre la hipertrofia, ¿no? Nosotros vemos acá un músculo, una fibra, ¿no? Una fibra normal. Aquí vemos hipertrofia. Por ejemplo, la hipertrofia es el aumento gradual de la potencia y el diámetro del músculo, ¿no? Durante, obviamente, el crecimiento sobre el rendimiento. Ahora, si nosotros vemos acá que se duplica el diámetro de las miofibrillas, añadiendo más sarcómeros, ¿no? Y ellos están dispuestos en paralelo. Es un esquema, desde luego, ¿no? Pero se está esquematizando, ilustrando la hipertrofia en este caso. Ahora, en esta situación, será posible, ¿no?, duplicar la magnitud de la fuerza generada, pero esto no va a afectar la velocidad de acortamiento máximo. Ahora, también hemos visto que los músculos esqueléticos tienen la capacidad, ¿no?, de formar nuevas fibras. En este caso, la denominación es una hiperplasia. Las fibras nuevas se producen por diferenciación de células satelitales, células satélites. Si ustedes recuerdan, hace algunas diapositivas atrás habíamos estado viendo sobre las células satélites que existen entre los tejidos, ¿no? Ahora, si nosotros colocamos esto, ¿no?, en una situación en que los músculos tienen que ser inmovilizados con un yeso permanentemente, porque hubo una fractura, una lesión, y con ello nosotros vamos a observar una pérdida de masa. O, por ejemplo, en los viajes espaciales, cuando los astronautas, ¿no?, son expuestos a la falta de gravedad. Entonces, esto supondría una descarga mecánica para los músculos, ¿no? Y esta descarga va a determinar la pérdida rápida de masa muscular, lo que entonces sería una atrofia, ¿no? Y esto va a concurrir en la debilidad. Entonces, la atrofia parece que está dada por la inhibición de la síntesis de proteínas, como también a la inhibición de la estimulación de la degradación. Ahora, regresando un poquito a la hipertrofia, hay sustancias sintéticas, ¿no?, o también endógenas, ¿no?, en este caso la hormona, la testosterona, que es un factor fundamental para el incremento de masa muscular en los varones, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una acción miotrófica y obviamente con ello algunos efectos androgénicos que son los masculinizantes, ¿no? Entonces, a partir de eso se han diseñado, se han desarrollado moléculas sintéticas, que son los esteroides anabolizantes bien conocidos por ya todos. Ellos fomentan el crecimiento muscular y al mismo tiempo, bueno, lo que se desea, ¿no?, con estas sustancias es reducir los efectos androgénicos y, por otro caso, potencializar ese crecimiento, ¿no? Ahora estos son usados por culturistas, por atletas en deportes de alto rendimiento, ¿no? Entonces, donde la potencia muscular es muy importante. Obviamente, hay efectos colaterales, ¿no?, definitivamente. Y bueno, viendo acá lo que es sección transversa fisiológica, nosotros observamos acá, ¿no?, en ese gráfico, dos tipos de músculos, ¿no? Entonces, con ello decimos que la longitud del músculo es importante, pero además de la longitud del músculo, la cantidad de fuerza muscular es importante también, ¿no? Y esta cantidad de fuerza muscular depende del área de sección transversa fisiológica. Entonces, aquí viene, ¿no? El área de sección transversa fisiológica va a ser mayor en músculos peniformes. Estos son músculos. Y en músculos fusiformes.
¿Por qué en peniformes es mayor? Porque ellos poseen un mayor número de fibras musculares, que ustedes están viendo acá, y estos músculos, los peniformes, van a generar entonces mayor fuerza que los fusiformes. Ahora, los músculos fusiformes que vemos acá en un bíceps braquial tienen fibras paralelas y ellos van a ser capaces, obviamente una ventaja, de contraerse de una manera rápida y en estallido. Estos músculos peniformes, por otro lado, aquí intraóseos, ¿no? Tienen fibras atadas a un septo, ¿no? Y después ustedes ven que ese aspecto es como de una pluma, ¿no? Entonces ellos van a formar un ángulo respecto a la línea de acción. Ellos son más lentos, pero son capaces de generar una potencia, mantener una potencia durante su contracción, ¿no? Ahora, obviamente, ellos son encargados de generar mayor fuerza, tendrán sus fibras en disposición de plumas, de uniforme, ¿no? Y bueno, será mayor que la de los fusiformes propiamente dicho. Nosotros cuando consideramos, ¿no? Nosotros sabemos que la fuerza máxima de un músculo puede generar hasta aproximadamente 50 newtons por centímetro cuadrado de sección transversal fisiológica. Y con esto entonces, si nosotros consideramos a la proteína contráctil, la actina, ¿no? Y sabemos de que ella va a cabalgar, va a atrapar, va a trepar, ¿no? Por un trayecto limitado dentro de la sarcómera, ese hecho determina que el sarcómero solo pueda contraerse hasta el 50% de la longitud inicial. Entonces, la fibra muscular solo puede reducir su longitud en un 50% aproximadamente, ¿no es cierto? Teniendo esa característica, que es lo que ya antes había estado viendo, diapositivas anteriores, entonces un músculo fusiforme va a poder acortarse mucho más que un músculo peniforme, ¿no? También eso es su longitud, su eficiencia, pero, ¿no? Por eso, jóvenes, los músculos con orientación fusiforme, ¿no? Sus fibras se localizan en lugares donde se puedan ejecutar movimientos de amplitud. Por otro lado, ¿no? Los peniformes están presentes donde se requieren movimientos de pequeña longitud, ¿no? Y bueno, entonces, con todo eso, no solamente es donde están localizados y su disposición, sino también para ver la eficiencia, ¿no? Y la fuerza que puede alcanzar, consideramos incluso la edad, ¿no? La edad aproximada de 25 años y a partir de esa edad, especialmente en personas sedentarias, comienza a disminuir más progresivamente, ¿no? Y progresivamente, disculpen el más, progresivamente, ¿no? Ahora, a partir de la pubertad, la fuerza que alcanza la mujer es siempre menor que la que va a ir alcanzando, va a ir desarrollando el hombre. Ahora, ¿no? Si hablamos de peso corporal y fuerza, el 40 al 45% de peso corporal, según la literatura, corresponde a la masa muscular. Y entonces con ello que decimos, más grande, más fuerza. Sí, a mayor envergadura del individuo, ¿no? El peso corporal tendrá a hacer una mayor fuerza, ¿no? A desarrollar mayor fuerza. Ojo, mayor envergadura siempre y cuando, mayor peso corporal siempre y cuando no sea obeso, ¿no? Entonces, por último, ¿no? Jóvenes, el entrenamiento es un factor decisivo en el desarrollo de fuerza. ¿Por qué? Porque es responsable de la hipertrofia muscular, del aumento de la resistencia a la fatiga y el incremento de las actividades metabólicas, bioquímicas y enzimáticas de las fibras musculares, ¿no? Y entonces aquí, en este gráfico, ¿no? Vemos cómo podemos responder frente a la pregunta, ¿no? De cómo una contracción isométrica puede crear fuerza si el tamaño del músculo, de la fibra, no cambia, ¿no? Que es lo que vemos acá. Nosotros justamente acá vemos, ¿no? El músculo, un músculo en reposo, isométrico, isotónico, ¿no? Desde luego aquí vemos los compuestos elásticos, aquí que está insertado en el músculo bíceps, tríceps, y este es un esquema de estos elementos elásticos. Bueno, entonces los elementos elásticos del músculo darían esta respuesta, ¿no? ¿Cómo es que una contracción isométrica puede dar fuerza si el tamaño del músculo no va a cambiar?
Todos los músculos, todos contienen fibras elásticas en los tendones y otros tejidos conjuntivos que van a unir los músculos, el tejido óseo y el propio tejido conjuntivo que existe entre las fibras musculares. Ahora, dentro de la fibra muscular existen proteínas elásticas citoesqueléticas, ¿no? Entre las miofibrillas, y obviamente estas son parte del sarcómero. Ahora, los filamentos contráctiles en sí van a poder estirarse incluso cuando generan la fuerza, ¿no? Entonces decimos que todos estos componentes elásticos se van a comportar de una forma colectiva, ¿no? Como que si ellos estuviesen conectados en serie a los elementos contráctiles del músculo. Entonces por eso se denominan elementos elásticos en serie del músculo, ¿no? A eso se refiere cuando decimos elementos elásticos en serie del músculo. Ahora, ¿no? Aquí vemos justamente que eso es el zigzag en color celeste. Este es en reposo, ¿no? Y cuando nosotros vemos en la contracción isométrica, ¿no? Que observamos aquí, los elementos elásticos se van a estirar, ¿no? Están estirados. Este estiramiento de estos elementos elásticos hace que las fibras mantengan un largo constante, ¿no? Aunque los sarcómeros estén acortados y estén creando tensión. Ahora, una vez que los elementos elásticos hayan sido estirados y obviamente las fuerzas que generan por los sarcómeros se igualen a la carga, el músculo se va a cortar en una contracción isotónica levantando la carga, ¿no? Que es lo que vemos acá. En la contracción isotónica, los sarcómeros se acortan, pero una vez que los elementos elásticos ya están estirados, el músculo interno se va a cortar. Ahora, en los músculos fusiformes que habíamos visto antes, bíceps braquial, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen sus fibras paralelas y son capaces de contraerse de forma rápida y como estallido, ¿no? Y si recordamos a los músculos peniformes, que eran los paralelos, los que estaban, por ejemplo, interóseamente, deltoides también es uno, ¿no? Ellos tienen sus fibras, ¿no? Que están atadas al septo. Y de ahí viene ese nombre de pluma. Entonces ellas forman un ángulo con respecto a la línea de acción, ¿no? Entonces de ahí que uno va a ser isotónica, otro isométrico. Y cuando hablamos de todos estos elementos, hablábamos también de unas proteínas, de las proteínas que están en las miofibrillas. Se habla básicamente de estas cuatro: ATP, fosfato de creatina, hidratos de carbono y ácidos grasos y triglicéridos. ¿No? Son las fuentes de energía durante la contracción que se deben salientar. Hay más, pero salientaremos estas, ¿no? El ATP, si ustedes recuerdan, ¿no? Las células musculares convierten energía química en energía mecánica, ¿no? Y la fuente de esa energía es el ATP, ¿no? Que justamente es empleada para esta conversión. Ahora, los depósitos de ATP en el músculo esquelético son escasos, son precisos, ¿no? Y esa cantidad soporta solo unas pocas contracciones, si es que no fuese repuesto. Pero, el depósito de este ATP se va a estar sustituyendo, ¿no? O se va a estar rellenando, digamos, de forma continua durante la contracción, ¿no? Entonces, esto permite que aunque el músculo esté fatigado, las reservas de ATP solo sufran una disminución modesta, nada más. Después tenemos acá el fosfato de creatina. El fosfato de creatina, ¿no? A ver, en el músculo nosotros empleamos, para convertir el ADP en ATP, nosotros empleamos el fosfato de creatina. Entonces, de esa forma reponemos los depósitos de ATP durante esa contracción muscular, ¿no? Y este fosfato de creatina, que en verdad es la fuente de esta gran energía inmediata en el músculo esquelético, principalmente durante un ejercicio intenso, nosotros lo entenderíamos como la enzima creatina fosfocina, el CPK, que esta va a catalizar la reacción de ADP más fosfato de creatina y va a dar ATP más
creatina, ¿no? De esa forma es. Nosotros tenemos el CPK, que es la creatina fosfocinasa, y esa creatina fosfocinasa es la que va a catalizar el ADP más el fosfato de creatina propiamente dicho, y ahí vamos a tener el ATP con la creatina. Ahora, en la fatiga del músculo esquelético, cuando estamos haciendo ese ejercicio intenso, ¿no? Nosotros podemos asociarla con la depleción de sus depósitos de fosfato de creatina, ¿no? No está muy descrito cómo, pero significa que la fatiga puede estar más relacionada a esa depleción, ¿no? Que es lo que se puede observar. Estos hidratos de carbono, por otro lado, estos hidratos de carbono, a ver, las células musculares tienen glucógeno, ¿no? Y se puede metabolizar, obviamente, durante la contracción muscular, ¿no? Ese glucógeno va a poder ser metabolizado durante la contracción muscular para poder dar glucosa para la fosforilación oxidativa y la glucólisis. Ahora, tanto la fosforilación oxidativa y tanto la glucólisis son procesos que van a generar ATP, ¿no? Ese ATP sirve también para reponer las reservas del propio ATP. Ahora, estas células musculares pueden captar también glucosa de la sangre, eso habíamos visto porque, bueno, no lo habíamos visto, pero es algo que se mencionó, porque ahí tenemos la intermediación de la insulina, desde luego. ¿Cómo es que nosotros consideramos esto? Nosotros tenemos acá la enzima citosólica fosforilasa, ¿no? La enzima citosólica fosforilasa libera residuos de glucosa 1-fosfato de glucógeno, ¿no? Posteriormente, eso es en el ciclo de Krebs que lo han visto en biología, ¿no? Entonces, posteriormente, nosotros vemos que se metabolizan mediante una combinación de glucólisis, eso en el citosol, y la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, biología. ¿Para qué? Para producir 37 moles de ATP por cada mol de glucosa. En sangre, por ejemplo, no son 37, son 36, ¿no? Ahora, en los ácidos grasos y triglicéridos, ¿qué consideramos? Estos son también importantes porque son una fuente de energía para las células musculares durante el ejercicio prolongado, ¿no? Ahora, estas células musculares tienen ácidos grasos, pero también van a poder captarlos de la sangre, así como estábamos hablando de la glucosa en los hidratos de carbono. Entonces, estas células van a poder almacenar triglicéridos que después se van a hidrolizar si es preciso. ¿Para qué? Para generar ácidos grasos. Y esos ácidos grasos van a sufrir una beta-oxidación dentro de las mitocondrias, ¿no? Que es lo que nosotros podríamos mencionar en función de los ácidos grasos y los triglicéridos. ¿Qué efectos nosotros observamos en el ejercicio? Nosotros identificamos 3 tipos de regímenes de entrenamiento y respuesta ante lo que es el aprendizaje, la resistencia o un entrenamiento de fuerza, ¿no? Cuando hablamos de un tipo de entrenamiento y decimos de aprendizaje, ¿no? Entonces, motivación, también con la coordinación neuromuscular, digamos así, y no necesariamente está asociada con cambios adaptativos en las propias fibras musculares, pero sí con habilidades motoras, ¿no? Que puedan persistir por años sin algún entrenamiento regular. Es como escribir a máquina, ¿no? Ustedes no necesitan una vasta habilidad motora, pero sí un cierto entrenamiento, es el aprendizaje, ¿no? Y obviamente la respuesta adaptativa fundamental va a ser el aumento de la frecuencia y la precisión de las unidades motoras. Ustedes en tanto más acostumbrados están a el tecleo, ¿no? En la máquina, en el teclado, ustedes van a reconocer más automáticamente, identificar automáticamente de una forma no consciente, digamos así, la ubicación de cada tecla, de los números, la tilde, cada tecla, sin a veces necesidad de estar visualizando. En el caso de resistencia, ahí nosotros vemos en las respuestas musculares frente a un ejercicio, ¿no? Entonces, una persona que está sana no va a poder mantener cierto nivel cierto nivel de actividad muscular continua. O sea, puede mantener una cierta actividad continua de ejercicio porque se va a sustentar en un metabolismo oxidativo. Ahora, ¿no? Si nosotros vemos un ejemplo, es correr en maratón. La respuesta adaptativa es aumento de la capacidad oxidativa en todas las unidades motoras implicadas
con una hipertrofia celular limitada, que es lo que habíamos estado viendo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la exigencia supone una carga aumentada para los sistemas cardiovascular, respiratorio, y va a aumentar la capacidad del corazón, va a aumentar los músculos respiratorios, los músculos que están implicados en el sistema respiratorio, y todo esto, obviamente, incrementando la capacidad del metabolismo oxidativo de esas unidades motoras que están implicadas en esa actividad de resistencia. Diferente a lo que es potencia. En lo que es potencia son esfuerzos máximos, es un entrenamiento de la fuerza, que es la potencia muscular, que va a poder mejorarse a través del esfuerzo regular masivo, ¿no? Y ese esfuerzo regular masivo afecta a la mayor parte de unidades motoras, ¿no? Y ahí hablamos de reclutar, ¿no? Esos esfuerzos reclutan unidades motoras glucolíticas rápidas, además de las unidades motoras oxidativas lentas, lo que habíamos estado viendo en el primer slide, esto de acá, ¿no es cierto? Y entonces, en este tipo de esfuerzo, la irrigación del músculo, ¿no?, que van a estar activados, puede incluso llegar a interrumpirse un poco por la presión del tejido, por encima de la presión intravascular. Y entonces eso puede generar una reducción del flujo y puede, ¿no?, limitar la duración de la contracción. Cuando vemos el levantamiento de pesas, ¿no?, ahí vemos que se induce la síntesis de las miofibrillas y luego hay una hipertrofia de las células musculares activas. Entonces, de ahí que el aumento del estrés también determina el crecimiento de tendones y músculos, que es lo que nosotros claramente vimos, hipertrofia y potenciación de la capacidad glucolítica de unidades motoras empleadas, mientras que en el otro es capacidad oxidativa. Y ahora, haciendo un ejemplo, ¿no?, nosotros observamos acá, ¿no?, trabajo es igual a fuerza, ¿no? Y en mención de que el trabajo es igual a fuerza, nosotros vemos acá, fulcrum es apoyo, aquí, bueno, una base, aquí tenemos un peso, una palanca, que vendría a ser la palanca, y los bíceps, ¿no? Palanca, peso y el apoyo. Entonces, si nosotros consideramos, si tenemos en cuenta el tipo de contracción muscular, nosotros podemos dividir el trabajo en varios tipos. Un trabajo estático y un trabajo dinámico, ¿no? El trabajo estático generalmente se correlaciona con una contracción isométrica. El tipo de trabajo estático, por ejemplo, en ¿qué vemos? Vemos que la longitud total del músculo no varía, pero hay variaciones de longitud interna en toda esa fibra muscular, en estos sarcómeros, ¿no? Entonces, el gasto fisiológico en este tipo de trabajo estático está disminuido. Y bueno, y además hay una considerable fatiga que se provoca o que se induce por la isquemia que se genera durante la contracción. Ahora, el trabajo dinámico, que es otro tipo, ¿no?, está realizado en una contracción isotónica, ¿no? Entonces, en este grupo nosotros diferenciamos dos tipos diferentes de trabajo en función del acortamiento del trabajo concéntrico y excéntrico que habíamos visto al inicio, ¿no es cierto? Le colocaremos acá. Estático. Y dentro de este dinámico, nosotros teníamos el trabajo concéntrico y el excéntrico, que es lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, nosotros viendo esos dos tipos, ¿no? El trabajo dinámico concéntrico, ¿no?, la fuerza muscular produce rotación del segmento articular, ¿no? Si nosotros vemos acá, del segmento de la articulación, ¿no?, en el mismo sentido que se está cambiando el ángulo articular. Entonces, la acción ahí se denomina trabajo positivo. ¿Por qué? Porque el movimiento de la articulación va a llevar a cabo un movimiento contra la gravedad, ¿no?
digamos así, ¿no? Entonces, eso va a generar una energía, ¿no? Y obviamente una fuerza. Ahora, en el trabajo dinámico excéntrico, la fuerza muscular va a producir una rotación en sentido contrario al cambio del ángulo articular. Entonces, por eso es un trabajo negativo, ¿no? Porque el movimiento de la articulación es a favor de la gravedad, ¿no? Entonces, ahí se realiza una desaceleración o un freno del segmento articular, ¿no? Y entonces el gasto fisiológico en este tipo de trabajo, digamos que está disminuido. Acá nosotros vemos que el antebrazo va a actuar como una palanca, que es el lever, el apoyo está próximo al codo, que vendría a ser aquí el fulcrum, ¿no? Y es un trabajo que se necesita para mover un peso por la palanca igual. Aquí nosotros vemos concéntrico, ¿no? Positivo. En este caso va a ser un gasto fisiológico elevado, ¿no? El trabajo mecánico. Y si vemos acá, aquí se muestra la flexión del brazo para ilustrar cómo sucede el sistema de palanca, ¿no? Considerando que trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? El peso del antebrazo ejerce una fuerza para abajo de 2 kilogramos, ¿no? La fuerza que está jalando, que equivale a 2 kilogramos en el centro de gravedad. Y obviamente este está, ¿no? A 15 centímetros del fulcrum del apoyo. Entonces el trabajo que nosotros vemos que se desarrolla hacia abajo va a ser igual a la fuerza, que es 2 kilogramos, y la distancia en este caso que es 15 centímetros. El bíceps se inserta en la palanca a 5 centímetros de apoyo, es el punto de inserción, por eso se considera acá 5. Y ahora vemos acá que el trabajo realizado por el bíceps, ya estamos hablando acá del bíceps, va a depender de la fuerza 1, que es lo que nosotros consideramos acá, creada por la contracción muscular. Entonces, el trabajo hacia arriba, que es el movimiento concéntrico que nosotros estamos viendo acá, va a ser igual a la fuerza del bíceps, ¿no es cierto? Empujando hacia arriba, ¿no? Entonces, esto debería ser igual a la fuerza que empuja hacia abajo el antebrazo. Por eso hacemos una correlación, ¿no? F1 y F2. Entonces, acá tenemos fuerza del bíceps por 5, que es donde se estaba insertando, igual a 2 kilogramos por 15, fuerza del bíceps. Todo esto nosotros encontramos que la fuerza que desarrolla este músculo es de 6 kilogramos, considerando, ¿no?, ese trabajo hacia el centro de gravedad, que es que lo está desarrollando hacia abajo, y el otro, el movimiento o el trabajo positivo, que es el concéntrico, que se observa acá. ¿Qué fuese? Aquí no tenemos ningún peso extra, ¿no? Realmente el load, aquí el peso es 0, adicional, más que solamente la gravedad y la propia musculatura. Aquí se está colocando un peso adicional. En ese peso adicional, que es de 7 kilogramos, ¿no?, se coloca en la mano, donde a 25 centímetros del fulcrum. Y ahí tenemos, ¿no?, el peso hacia abajo, como habíamos considerado nosotros, ¿no? Como habíamos considerado que trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza del bíceps, que está insertado acá a 5 centímetros, ¿no?, del bíceps igual por la distancia. Hacemos una equivalencia, una relación, y tenemos que la fuerza que debe ejercer el bíceps en total es de 35 kilogramos, ¿no? Es la fuerza adicional, ¿no?, que debe ejercer una fuerza adicional de 35 kilogramos para mantener el brazo fijo. Eso como mención. Bueno, y terminando acá lo que es ya lo que corresponde, ¿no?, a movimientos corporales. En movimientos corporales ustedes van a mencionar mucho sobre distrofias musculares, ¿no? La distrofia muscular está muy relacionada con deficiencia de proteínas. Y una proteína que se estudia muchísimo en esto de distrofia es la distrofina. Entonces ya es evidente que pacientes con distrofia muscular, mucho estudio incluso se ha hecho con Duchenne y de Becker, se ha demostrado de que hay alteraciones en un gen, que es el gen de MD, que es la distrofia muscular,
Y esta alteración en este gen va a condicionar deficiencias de proteínas, específicamente más estudiado la distrofina. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? La distrofina, vamos a colocar acá, aquí está, con la distrofina. Entonces, la distrofina es una proteína que interactúa con una serie de proteínas del sarcolema. Y esas son las llamadas proteínas asociadas a distrofina. Entonces, vamos a colocar acá. Proteínas asociadas a distrofina o las llamadas DAP, así es como se les conoce. Entonces, estas DAP forman un grupo de proteínas periféricas e integrales y ellas están presentes en la membrana de las células de músculo estriado y de músculo liso. Y entonces ellas van a conectar la matriz extracelular con el citoesqueleto. Ahora, ya habiendo reconocido todo esto, se considera, ¿no?, que hay un complejo que justamente va a proteger a la célula muscular del daño que puede darse por contracciones o transducción de señales. Entonces, estas proteínas asociadas a las distrofinas se dividen en 3 subcomplejos, ¿no?, de acuerdo a características bioquímicas. Y entonces, estas DAP, la división es, ¿no?, un componente citoplasmático. Tenemos un segundo subcomponente. Bueno, el componente citoplasmático, nosotros acá vemos, aquí vamos a ver, por ejemplo, que hay proteínas periféricas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la distrofina, esa es una. Después tenemos las sintrofinas y la distrobefina, que no está acá dibujada, pero ella tiene que ver con el componente citoplasmático que está acá. Ese es el componente citoplasmático. Después hay un segundo subcomplemento, que en este caso es el distroglicano, ¿no? Ya en el caso del distroglicano, que está compuesto con 2 proteínas relacionadas, que es el distroglicano alfa y el distroglicano beta, que son estos de acá. Este es un subcomplemento, que es el alfa, y es muy importante esto de acá, y el beta. ¿Qué consideran acá? Por ejemplo, estas subunidades. La subunidad alfa, si ustedes ven que se va a unir a una laminilla de la matriz extracelular, y la beta, por otro lado, se va a unir ¿a quién? A la distrofina. Esto es en el segundo subcomplejo. Este es el segundo subcomplejo, que es el distroglicano. Y después tenemos el tercer subcomplejo, que está formado por proteínas transmembrana, que son llamadas los sarcoglicanos. Estas proteínas transmembrana o sarcoglicanos, acá tenemos alfa, beta, gamma y delta. Y además de esos todavía tenemos el sarcoglicano y además todavía tenemos aquí el sarcospam. Aquí está el sarcospam, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esos 3 subcomplejos de las proteínas asociadas a la distrofina. Y en función de todo esto, se hacen estudios, porque se ve que alteraciones de algunos genes que pueden, por ejemplo, distroglicano, subunidad alfa, da tal alteración y tal subtipo de distrofia muscular. Y además de todo eso, estos complejos, ¿no?, con la distrofia, que nosotros vemos, por ejemplo, en proteínas del sarcolema, ¿no? Las proteínas del sarcolema están acá. Todas estas, más distroglicano y disfarlina. Distroglicano y disfarlina, por ejemplo, está acá. Del retículo sarcoplasmático. En el retículo sarcoplasmático tenemos la selenoproteína, por ejemplo, ¿no? En el retículo sarcoplasmático está la selenoproteína, que no está acá graficado. Retículo sarcoplasmático. Tenemos el sarcómero. En el sarcómero tenemos la teletopina. Aquí está, ¿no?
Después tenemos en el aparato de Golgi la fukutina. ¿Dónde está la fukutina? Está por acá. Aquí está la fukutina en el aparato de Golgi. En el núcleo, miren aquí en el núcleo tenemos la hemerina, por ejemplo, la laminina AC, aquí en el núcleo. Otra alteración en las proteínas de la matriz extracelular, que claramente están el colágeno y la merosina. Entonces, todos estos son implicaciones de alteraciones de proteínas, todas relacionadas con la distrofina básicamente, y de acuerdo a eso se van desarrollando, se van observando, identificando subtipos de distrofias musculares. Y bueno, con todo esto vemos acá sobre este señor Álvaro Rodríguez. Él es un saxofonista muy reconocido a nivel mundial, ¿no? Y él tuvo un problema de distonía, que no solamente es para músicos, también es para artistas, escritores, en fin. La distonía muscular es una enfermedad silenciosa, ¿no? Lo que va a provocar, va a ir provocando la debilidad de los músculos. A veces, ¿no? En el cuello, la laringe, va a afectar la voz, y en el caso de él, ¿no? Causaba contracciones involuntarias justamente del cuerpo que lo invalidaron, ¿no? Entonces, puede tener múltiples causas, ¿no? Disfunción del músculo esquelético, que puede ser por algún problema o alguna lesión, incluso interna en lo que es señalización del sistema nervioso. Entonces, o también puede ser por alguna falta de comunicación en la unión neuromuscular o por algún defecto en el músculo. En fin, ¿no? Entonces, también ellos sufren de calambres musculares justamente porque hay una hiperexcitabilidad de las neuronas motoras somáticas que controlan los músculos. Y en fin, es como nosotros observábamos esta distonía, ¿no? Que de Álvaro Rodríguez. Además, hay otros trastornos en el sistema muscular esquelético que pueden ser enfermedades infecciosas, influencias, que conducen a debilidad y dolor. Hoy en día se está correlacionando mucho debilidad muscular con pacientes que han sobrevivido de un SARS-CoV-2 muy severo. También por el envenenamiento de toxinas, por botulismos, tétanos, en fin. Los trastornos musculares, entonces, hereditarios son los más difíciles a veces de tratar, ¿no? Y dentro de ellos hay formas de distrofia muscular y hay defectos bioquímicos también en el almacenamiento de glucógeno y de lípidos. Aquí lo que habíamos visto, distrofia muscular de Duchenne, me parece que habíamos incluso visto algún artículo científico. Y bueno, los científicos lo que están tratando es justamente correlacionar las proteínas, introducciones de partículas, funciones y todo esto para ver tratamientos más específicos. Hasta aquí con lo que es músculo y movimiento corporal, jóvenes.